¿Y San Judas está en el infierno? El único pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo, dudar del poder de Dios. Y Judas dudó del poder de Dios y del poder de Dios. ¿Qué diferencia a Pedro de Judas? ¿Qué sucede cuando uno se muere? En el momento que uno muere, se separa el alma del cuerpo. Cuando no esté el alma, el cuerpo ya no tiene signos vitales. Yo he ido con personas que el médico dijo, te juites, Nicolás, te juites. Y me ha tocado que les unjo y la salud. Padre, es que usted le ayudó. No, fue Cristo. Alguna vez le escuché a algún sacerdote que decía, no, el purgatorio es como un lobby, como el lobby del hotel. El purgatorio no es una estancia de hotel, de lobby. Es purgar las penas, es dolerse, es arrepentirse. Rostros de Fe. Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Rostros de Fe. Nos encontramos con el Padre Carlos Alberto González de la Torre. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por esta invitación de nuevo y porque vamos creciendo en la fe, vamos creciendo en nuestro rostro de fe. Una gran oportunidad de estar aquí. Queridos amigos, a todos los que están conectándose, pues recuerden suscribirse, mandarnos sus comentarios y darle like. Gracias, Padre. Hoy vamos a tocar el tema de los fieles difuntos. Acercándose a estas fechas, el Padre nos va a platicar sobre los fieles difuntos y sobre las postrimerías. A ver, Padre, empecemos con una oración. Claro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos por nuestros fieles difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la eterna luz. Que descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la eterna luz. Que descansen en paz. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un tema muy interesante, Alejandra. Este es un programa muy especial porque vamos a ver muchos programas en estos días, estos podcasts que nos van a hablar del Halloween, que nos van a hablar de todos los santos, pero hoy queremos hacer algo especial, hablar sobre los fieles difuntos. Fíjate, amiga Alejandra, y todos los que están aquí, queridos amigos, en nuestro canal. Hay algo que se llaman las postrimerías, como bien tú lo mencionabas, que es una palabra que significa todo aquello que nos va a acontecer al último, o los novísimos, las últimas noticias, las noticias más recientes de lo último que nos va a ocurrir a nosotros como personas. Y estos novísimos son, yo creo que hasta te vas a acordar del catecismo: muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Muerte, repito, muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. En primer lugar, Alejandra, porque todos nos vamos a morir. Algunos más tarde, otros más pronto, algunos en eterna paz y otros de fregadazo por algún accidente. Todos nos vamos a morir. Por eso el buen cristiano tiene que pensar en las postrimerías, en los novísimos: muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. La Sagrada Escritura en los libros sapienciales nos recordaba uno de los padres heraldos del Evangelio, tiene una frase bellísima que dice, piensa en el juicio y seguramente te salvarás. Recuerda tu muerte y harás todo lo posible por salvarte. Por eso todo cristiano debe de pensar en la muerte, de que va a morir. Es muy curioso porque a lo largo nosotros de la historia de la humanidad podemos ver este texto y este contexto. La cultura egipcia tenía unos datos muy curiosos. Ellos creían en la resurrección de la carne. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, a través de los testimonios que dieron. Y ellos, cuando fallecían, en cuanto habían fallecido, se les hacía un juicio. O sea, ponían el cuerpo así como en el velorio nosotros, ponían el cuerpo y entonces se les hacía un juicio delante de su familia.
y podía llegar, no sé, el panadero y decir, me debe, no merece resucitar porque me debe. Y ya podría pasarse su esposa y no, este sinvergüenza me gritó 3 veces. Entonces allí se le hace un juicio. Si ese egipcio no era digno de la vida eterna, no lo embalsamaban. En cambio, si era digno de la vida eterna, si tenía la oportunidad de que Osiris, decían ellos, lo juzgara y lo encontrara bien y lo iba a volver a resucitar, hay que prepararlo. Por eso los egipcios se daban una gran tarea al embalsamar. Incluso embalsamaban todos sus órganos, bueno, porque ellos en su teología creían que uno no podía resucitar si no estaba completo. Por eso tan conservado, ¿no? Bueno, esto es una tontería para platicar acerca de algunas culturas. Aquí en estas tierras, al menos las últimas culturas de Tenochtitlán, también creían en una vida eterna, en un mundo de los muertos, ¿no? Y así lo vivían como tal. Nosotros los cristianos fuimos entendiendo poco a poco a través de la revelación todo lo que significa morir. En sí, la definición de morir, Alejandra, es la separación del cuerpo y del alma. Cuando uno ya no está completo en esa identidad que Dios le da. El cuerpo se deposita para la podredumbre. El alma, que es eterna, se va con Dios. ¿O no? ¿O no? Por eso dice muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiana en tu memoria. Pero vamos revisando los novísimos poco a poco. ¿Qué sucede cuando uno se muere? En el momento que uno muere, se separa el alma del cuerpo. ¿En qué momento es? ¿En qué circunstancias se da? Pues no lo sabemos. Lo decimos que cuando no hay signos vitales, cuando no esté el alma, el cuerpo ya no tiene signos vitales. Así lo decimos. A veces me ha tocado como sacerdote en la experiencia pastoral escuchar 2 versiones. No sé si a ti te ha tocado escuchar esto, Alejandra, o ustedes, amigos. Lo que pasa es que cuando alguien está agonizando, cuando alguien está muriendo, tiene que ir rápidamente a pedirle la ayuda al sacerdote. Y si el sacerdote llega dentro de los primeros 10 minutos, o sea que todavía no esté frío, le puede confesar y le puede dar la unción de enfermos y le puede ayudar. Hay quienes dicen que hasta 2 horas, etcétera. Pero bueno, eso parte de la experiencia pastoral. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Qué dice nuestra doctrina católica? Pues en principio que los sacramentos son para los vivos. Entonces, ¿cuándo uno se muere? Cuando no hay signos vitales, cuando se separa el alma del cuerpo. De modo que si alguien está muerto y pide los sacramentos, pues el sacerdote podrá hacer otras oraciones por esa alma, pero darle los sacramentos, ya no. Los vivos son quienes te alaban, como yo ahora, Señor, dice el Salmo, los vivos. Es cierto que la Santa Madre Iglesia habla sobre los sacramentos bajo condición. Bueno, yo no soy médico para palpar si todavía tienen signos vitales, etcétera. Es que todavía escucha, dicen algunas enfermeras. Bueno, yo no lo sé, ¿verdad? No tengo esa experiencia médica. Pero bajo condición puedo auxiliar a esa persona. Fulanito de tal, si estás vivo, yo te absolvo de tus pecados, etcétera. En la experiencia pastoral que encontramos en este momento, bueno, hace unos días me hablaron aquí para que fuera a auxiliar a una persona que ya no tenía conciencia. También me tocó alguna vez auxiliar a una persona que tenía muerte cerebral. Entonces fui, me acerqué y le dije, soy el padre Carlos Alberto, vengo en nombre de Cristo, vamos a rezar juntos. Dios mío, me arrepiento de todo corazón, el acto de contrición perfecta, le voy a dar la absolución. Bueno, tendrá la muerte cerebral, pero tiene la vitalidad del cuerpo. Y le escuchaba hoy en la mañana mientras preparaba este tema, que en ese momento cómo ayuda el ángel de la guarda, ¿no? Porque el ángel de la guarda tiene el mandato de parte de Dios de salvaguardar a esa persona. El más interesado va a ser el ángel de la guarda. En la experiencia pastoral también me tocó atender el Hospital Ayala cuando recién comencé como sacerdote.
¿Y cuántas personas buscan esta ayuda en ese momento último? Pero recuerden que el sacramento se llama unción de enfermos, no unción de los que están más para allá que para acá y que ya casi se van en 15 segundos. No, se llama unción de enfermos, es para los enfermos. Si uno pensara constantemente en su muerte, pues estaría preparado con la confesión y solicitaría con tiempo la unción de enfermos. Por eso es que muchas personas que van a recibir una cirugía, que van a visitar un médico, que se sienten enfermas, solicitan el sacramento de la unción de enfermos. Porque algunos piensan que la unción de enfermos es para cuando se van a morir. No, padre, si le va a llevar los aceititos de mamá, Es que hoy se significa que muere. ya se va a morir. Eh, Y háblenle porque ya se anda muriendo y vengan a a ponerle ungir. unción. Sí, ¿no? Pero mira, uno hace este sacramento de unción de enfermos para los enfermos. Es como cuando tenemos a alguien muy enfermo en casa y no estamos preparados, entonces vamos a comprar el servicio funerario. Yo no quiero que se muera, pero prevenir también es un acto de amor. Entonces, si mi familiar está enfermo, pues yo le pido la unción de enfermos. Yo le pido al sacerdote que vaya. ¿Por qué la unción de enfermos? Dice Santiago. Si alguno está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que le impongan las manos, ore por la salud de su cuerpo y le devuelva la salud del alma. En la unción de enfermos siempre vendrá la salud del alma y se le puede pedir a Dios la salud del cuerpo. Eso sí me consta pastoralmente. Yo he ido con personas que el médico dijo, te juites, Nicolás, te juites. Y está el de la funeraria casi sacando medidas. Y me ha tocado que les unjo y la salud. Padre, es que usted le ayudó. No, fue Cristo. Sí, justo hablando de ese tema, conocí el testimonio de una persona que también estuvo en cama y que le mandaron pedir la unción de los enfermos porque pensaron que ya no iba a volver y se recuperó. Se sanó. ¿Y está bien? Dios da la sanación a través de la unción de enfermos. Y a veces no estamos esperando hasta cuando ya se vaya a morir. No, es unción de enfermos. Y preparados con la confesión. Entonces, en el momento de nuestra muerte, ¿qué sucede? Aparte de que se separa el alma del cuerpo. En el momento de nuestra muerte, nosotros creemos como cristianos que se realiza un juicio, el juicio de Dios. En ese momento se realiza ese juicio de Dios, como lo dice la Sagrada Escritura, sobre el corazón, sobre tus obras, sobre tu fe, sobre el amor. Ese juicio es un juicio personal. Todos los que mueren se presentan ante el juicio de Dios. Aún no crean en Dios, aún no tengan fe, porque Dios es Dios de vivos, porque Dios es el Creador y Señor. En el momento del juicio se presentan ante Dios personalmente para ser juzgados. Y creemos por las revelaciones particulares de algunos santos, porque la Iglesia profesa que en este momento Dios te muestra a ti, eso es lo que se llama juicio particular, en la parte de la escatología que estudia la teología. Dios te muestra a ti, no sé si has escuchado, te ponen una película de tu vida, o vi pasar toda mi vida, ¿no? O vi mis pecados. Vi todos mis pecados. O mis obras buenas también. Entonces Dios te muestra esto y ante la grandeza que le ves a Él, tú te das cuenta en este juicio o que mereces gloria o que mereces condenación eterna. Digo, no nos hagamos ilusiones. La verdad es que prácticamente ante la pureza y grandeza de Dios todos merecemos la pena, pero es por su misericordia, porque Él es el justo juez. Ante la grandeza de Él, pues merecemos condenación. Por su inmensa misericordia y por su justicia, nosotros somos rescatados. Quiero aquí poner una pausa. No quiere decir que todos son rescatados. También Dios en su juicio particular te puede condenar. Más bien uno solo se condena. Sí, uno solo se condena cuando Dios le muestra los actos o mereces la salvación. Pero entonces hay de dos cosas, o condenación o salvación. ¿Y qué pasa con el purgatorio? Bueno, el purgatorio nosotros sabemos que es un momento, que es un no quisiera decir lugar,
Es un espacio, pero no me refiero al lugar. Es un momento en que uno está como santificándose, como purgando, como limpiando lo últimas penas para poder presentarse ante el trono de Dios. Alguna vez le escuché a algún sacerdote que decía, ¿no? El purgatorio es como un lobby, como el lobby del hotel. Llegas al hotel, te dan la pulserita porque ya te puedes pasar a las albercas, ya te puedes pasar a los restaurantes, ya te puedes meter a la playa, pero todavía no tienes tu habitación. Hasta que el hotelero te diga, pase usted. Mientras tanto, váyase aquí estando, ¿no? Bueno, pero el purgatorio no es una estancia después podemos hacer ese tema. El purgatorio no es una estancia de hotel, de lobby. Es purgar las penas. Es dolerse. Es arrepentirse. Alguna vez le escuché en alguna lectura a un sacerdote, no sé si fue como novela o testimonio, ahorita no lo recuerdo, pero él decía que la noche de Navidad, su parroquia se cerraba por dentro. Aquí nuestra parroquia se cierra por fuera, pero su parroquia se cierra por dentro. Entonces él tenía que cerrar por dentro y meterse a su casa, ¿no? Ya no salía a la calle. Entonces él cierra su parroquia la noche del 24 de diciembre, de la misa de la Nochebuena, y se va a dormir. Y al otro día, cuando va a abrir, así sale por la sacristía, sale de su casa por la sacristía, y él va a abrir el templo y ve que hay mucha gente en el templo, pero gente como sucia. Y dice el padre, ay, se me metieron, ay, no para sacarlos. Y ahora es Navidad. No son horas. No son horas. Y yo no sé para qué no cerraba bien, debe haber estado medio guaje, yo qué sé. Y cuando se acerca a la puerta para abrir, se da cuenta que estaba bien cerrado y voltea. Y él empieza a hacer una reflexión, ¿no? Realmente yo saludé a las personas y nunca me hablaban, estaban cabizbajos. Y dice el padre, ¿cuántas ánimas del purgatorio no vienen a penar, a vagar sus penas en los lugares donde pecaron? Es decir, el padre decía en esta reflexión, o sea, no es que suceda así, es una reflexión personal, ¿no? ¿Cuántas almas pudieron venir a la misa de la Nochebuena, pero prefirieron ese día hacer otras cosas? Preocupadas por su cambio de Shane, preocupadas por la cena, y no fueron a misa. Entonces ahora están purgando esa falta que vivieron. Bueno, esto es una reflexión solamente como para aclarar qué es el purgatorio. No es penar, es penar esos pecados o esas consecuencias del pecado que uno hizo en la vida. Entonces, muere uno, se separa el alma del cuerpo y se va al juicio. Y ese juicio de Dios es particular. Uy, padre, pero de aquí que Dios atiende a todos, uno se tiene que formar o qué. No, a ver, Dios es omnipotente y omnipresente y omnisciente. Todo lo sabe, donde quiera está y todo lo puede. Así que ese juicio se da con cada persona. Otra cosa, y me adelanto un poquito, es el juicio general o el último juicio. Ese aparece en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 25, versículos 5 y siguientes. ¿Y qué es lo que dice? Vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y fueron a verme, encarcelado y me sostuvieron, era peregrino y me ayudaron. ¿Cuándo te vimos así? Cuando lo hicieron con uno de esos pequeños, conmigo lo hicieron. Y ustedes lárguense, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, bla, 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 bla. ¿Cuándo te vimos así? Cuando no lo hicieron con el pequeño, tampoco conmigo lo hicieron. Quiere decir que el juicio particular, el juicio general o el último día del juicio, decíamos en escatología, ¿no? El juicio final es la declaración solemne de Dios del juicio particular. En el juicio particular te enfrentas al terrible Dios personalmente y los demás solamente pueden orar por ti, interceder por ti. Por eso hacemos el novenario. El novenario, mis niños, no lo hacemos para ver qué da de comer la viuda. Si tamales
o taquitos de barbacoa. ¿O qué dan de comer los hijos? Si taquitos o pozole. El novenario se hace porque estamos pidiendo por esa alma, porque se presentó ante el juicio terrible de Dios. La misa de exequias es por pedirle perdón a Dios por esa persona, por los pecados que cometió queriendo y sin querer. No hacemos la misa de exequias para despedirnos. ¡Te juites! Hacemos la misa de cuerpo presente porque estamos pidiendo perdón por esa persona. Acuérdense que el cristiano no se despide en la misa de cuerpo presente, solamente se dice hasta pronto, porque también le va a tocar morir. Esa es la importancia de la misa de exequias. Y lo más importante que le podemos regalar nosotros a nuestros difuntos, dijo San Agustín cuando sepultó a su mamá, ¿no? No son flores porque se marchitan, tampoco son lágrimas porque se evaporan. Mi oración, mi confesión, mis oraciones, esas sí tocan el cielo. Lo mejor que le podemos ofrecer a nuestro difunto en lo que le llevamos al panteón municipal subiendo la rampa, no es el mariachi Vargas de Tecalitlán, tocándole las golondrinas o amor eterno, sino es estar pidiendo perdón por sus pecados, confesarse y comulgar, más en este año, y así empezamos este podcast, que es el año de la indulgencia plenaria. Lo que le puedo regalar a esa alma es que alcance el cielo, pidiendo, intercediendo por él. Porque como dijimos hace un momento, los vivos son quienes te alaban. El alma en el purgatorio no puede pedirle a Dios. Ya se acabó su tiempo de rezar, nosotros podemos pedir por ellos. Ellos pueden pedir a Dios por nosotros, por eso hasta hacemos nosotros estas novenas a las ánimas, ¿no? Pero nuestro deber es ayudar a las ánimas del purgatorio. Por eso la Iglesia desde hace mucho, y es aquí el centro del tema del día de hoy, tiene el 2 de noviembre un día dedicado a los fieles difuntos, a los que están en el purgatorio penando sus penas. ¿Pero ese nada más es en México o es en todo, Es en todo el mundo. ¿En todo el mundo? En todo el mundo. El 2 de noviembre, y la Iglesia prolonga esto a veces hasta el 13 de noviembre, 9 de noviembre, dependiendo, para que todos puedan asistir a misa y pedir por sus fieles difuntos. Tantos que murieron sin poder decir un Padre Nuestro. El padre Úrsulo Flores, formador del seminario, director espiritual y confesor. Me acuerdo cuando íbamos de misiones o cuando íbamos a apostolado todos los sábados, él iba manejando y así sin soltar el volante hacía el signo de la cruz cuando veía una crucecita. Ya ven que por la carretera aquí en México hay cruces donde ha habido un accidente, donde ha habido un muerto, ¿no? Y una vez yo le dije, Padre Úrsulo, ¿por qué hace eso? Dice, mi hijo, por devoción a las almas de los fieles difuntos. A lo mejor este que acabó en el choque, en lugar de decir, Dios me ven en mi auxilio, dijo, hijo de... Y sus últimas palabras no fueron dirigidas a Dios. Sí. Entonces, pedir por ellos. Lo que más le conviene a un difunto es que yo pida por ellos. El Padre Pío en esto nos ha dejado tanta enseñanza porque él fue un devotísimo de las ánimas benditas del purgatorio. Escuché, no recuerdo dónde, que la mamá del Padre Pío, después de estar trabajando en las largas jornadas del campo, el campo es duro y pesado, el campo es bellísimo, nuestros campesinos deberíamos de considerarlos más. Después de trabajar largas horas en el campo, en la tarde noche llegaban a casa y su mamá les hacía una avenita con miel y leche. Hasta se me antojó, por cierto. Y ya cuando sus hijos empezaban a comer, les decía, mijo, ¿cuántas cucharadas va a dejar en sacrificio por las ánimas benditas del purgatorio? Y Pío tenía 3 años. Mamá, pero voy a dejar. Mijo, ofrézcala en sacrificio por las ánimas benditas del purgatorio. A los 3 años su mamá ya le estaba haciendo ser sacrificado. Con una cucharadita menos de avena con miel. Esta no se la va a comer hasta mañana porque la va a ofrecer por las ánimas benditas del purgatorio. Ahora entendemos por qué el hombre fue tan devoto de las ánimas, ¿no? Su madre le enseñó. Es nuestro deber rezar por los difuntos. Por eso la Iglesia lo hace. Incluso este día hay misas. Todos los sacerdotes
tenemos el permiso oficial de celebrar una binación de misas. Es decir, los sacerdotes por derecho canónico podemos celebrar 2 misas al día. Eso es por derecho canónico. En algunos lugares, como en esta arquidiócesis de Guadalajara, se concedió por la cantidad de fieles. Bendito sea Dios, arquidiócesis de Guadalajara es enorme. México también, ¿verdad? Puede uno celebrar 2 binaciones, o sea, 4 misas. Y incluso alguna vez dijo el señor cardenal Juan Sandoval, pues el Papa de Guadalajara nos concedió 2 misas más una. Pero todo depende de donde estés, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí estoy celebrando 6 misas los domingos. Y yo conozco hermanos sacerdotes que hasta celebran más, porque tienen que llegar a sus fieles a distancias enormes. Curiosamente, este día a los sacerdotes en los esquemas de misas vienen 3 esquemas de misa. O sea, como que nos piden ese día celebrar 2 misas ordinarias más una más. Por los fieles Por los difuntos. fieles difuntos. Así de importante es orar por ellos. Por eso lo mejor que tú puedes hacer para esta celebración de los fieles difuntos que ya está cerca es confesarte y comulgar. Pero no ir al centro de Juchipila por las flores. Si quieres este año no le lleves flores. Confiésate y comulga por tu fiel difunto. Lo necesita y te lo va a agradecer. Por tu abuelita. Por tu abuelita, por tu mamá, por tus tíos. Eso es lo que necesita nuestra oración. Nuestra confesión, esa sí toca en el cielo. Después de morir, estamos necesitados y nuestros parientes vivos son los que nos pueden ayudar. Por eso también en la iglesia existe una costumbre de las misas gregorianas, que son 30 días de misa por un fiel difunto de manera ininterrumpida. No solamente el novenario de misas, sino los 30 días, ¿no? Estas misas gregorianas. Hay que hablar con el sacerdote de tu parroquia para que las pueda hacer por tu fiel difunto, porque son 30 misas ininterrumpidas. Por ejemplo, si yo estoy celebrando misas gregorianas el día 12, ya no puedo decir misa porque me enfermé, tengo que volver a empezar porque son misas gregorianas, 30 días ininterrumpidos, ¿va? Es una devoción antigua de la iglesia por nuestros fieles difuntos. Pero no se puede interrumpir ni un solo día la misa, pedir por esa persona. O sea, esta es la idea, ¿no? Es como hacer una manda. No. Es como hacer una manda. Pero le voy a regalar a mi difunto 30 días ininterrumpidos de la Santa Misa, ¿sí? También está el novenario de misas. Que por ejemplo, yo me fijo mucho a veces aquí, ¿no? Padre, ¿va a rezar el novenario del difunto? Sí, claro, yo les regalo el novenario. En todas las misas que yo dé en estos 9 días voy a pedir por su difunto. Yo lo hago así. Pero luego la familia no viene a misa. Los que pueden comulgar por el difunto no vienen. ¿Dónde andan los familiares? Preparando los lonches en la noche para las personas que van a ir a rezar el rosario. Diría chusma. Entonces, si estás pidiendo por el difunto, lo más importante que yo no estoy menospreciando el rosario. Claro que es importantísimo, síganlo haciendo, pero al menos los 9 días del difunto vayan a misa, confiésense, vayan a misa, comulguen por su difunto, recen el rosario y hasta si quieren comparte algo a las personas, pero en ese orden, no al revés. Es que no alcanzamos a venir al novenario porque como no, se nos pega el atole si le dejo de mover. Entonces, no es lo correcto, pues tenemos que ofrecer oraciones por nuestros fieles difuntos. Insisto, también las misas gregorianas, que son estas 30 misas, los rosarios por nuestros fieles difuntos, toda la vida podemos orar por ellos, hay que mandar a hacer misas por ellos. En Roma hay un museo de las ánimas del purgatorio, aunque quiero dejar esto para otro tema, pero hay un museo donde manifiesta algunas apariciones de las ánimas, ¿no? Sin que sea oficial o aprobado, pero tradiciones de los fieles, ¿no? Y uno de los muestrarios de ese museo tiene 2 o 3 monedas que un ánima dejaba todos los días en el curato. El curato es donde vive el sacerdote. Dejaba una moneda
pagado la intención de la misa para que el sacerdote ofreciera misas por esa persona? O sea, si esta historia fuera cierta, bueno, pues, no, o sea, no lo sabemos, ¿verdad? Al menos es una historia anécdota. Hay que escuchar bien el caso y qué opina la iglesia sobre ello. Dios le permite en su infinita sabiduría, insisto, si esta historia fuera cierta, venir a pagar la intención que debía por sus misas, ya que sus familiares no pedían misas por él, pues Él ahí viene tenía la que. pobre alma. Por eso la iglesia dedica este día tan especial para pedir por las ánimas benditas del purgatorio, por nuestros fieles difuntos. Ahora bien, aquí hay que hacer una diferencia, Alejandra. Una cosa son los fieles difuntos y otra cosa son los difuntos. A veces parece esto en la misa casi escondido, pero el sacerdote en la plegaria eucarística dice: te pedimos, Padre eterno, por nuestros fieles difuntos y por todos los que han muerto. ¿Cómo que hay dos categorías? Sí, porque unos eran fieles difuntos y otros nomás se murieron. Y O sea, eso, por los fieles y por los no y fieles. por los que no, ¿verdad? De hecho, en el esquema de exequias dice: ¿cómo se dice la misa para un niño no bautizado? Para un niño bautizado. ¿Cómo se dice la misa por un laico que estuvo mucho tiempo enfermo, que murió repentinamente, que murió siendo madre, que murió siendo padre, que se dedicaba al trabajo? O sea, hay muchos esquemas de misa para difuntos. A veces por nosotros los sacerdotes hacemos el mismo esquema por comodidad, pero hay muchos esquemas para misas de difuntos. Cada uno tiene su esquema particular, sus lecturas incluso pueden acomodar, ¿no? Pero también es cierto que se hacen las oraciones de un modo para un fiel difunto y de un modo para alguien que se murió. Eh, alguien que no está bautizado, alguien que no está bautizado, está rezando por ese fiel y piensa un niño, ¿no? Murió, entonces está aquí el cajoncito, estamos dando la misa no tanto por el niño, ¿no? O sea, sí, para que Dios perdone sus pecados. Padre, pero ¿qué pecado podría tener ese bebé si es un angelito? Está el pecado original. Está el pecado original. Por eso también estábamos ofreciendo la misa por él. Pero también pastoralmente para fortalecer a la familia. Y entonces en el ritual, cuando es un niño no bautizado, no se le pone agua bendita. ¿Pero por qué? Pues porque no está bautizado. Y las personas podrían confundir que mientras yo rezo y le pongo agua bendita, dicen: ¿lo bautizó el padre cuando yo estaba en el cajón? No, no lo bauticé. Tiene un bautismo de deseo que dice la iglesia, si hubiera seguido vivo, sus padres desearían bautizarlo. Pero no se bautizó y las oraciones son distintas. De hecho, en la misa, insisto, se dice: por nuestros fieles difuntos y todos los que no han muerto. De modo que la iglesia está pidiendo todo el tiempo por todos nuestros fieles difuntos. Ya que algunas personas no piden por sus fieles difuntos, por lo menos la iglesia lo hace. Por ejemplo, yo tengo como una semana que no puedo, estoy diciendo un ejemplo tonto, yo tengo como una semana que no pido por mi abuelita Irene, que se murió. Bueno, al menos tiene la garantía mi abuelita Irene que en todas las misas de todo el mundo están diciendo por los fieles difuntos. Ahí está mi abuelita. ¿Y por los demás que murieron? Pues por los que no creyeron en Cristo, por los que no creyeron en la vida eterna. Así de madre amorosa es la iglesia al pedir por los fieles difuntos. Por eso este día es tan especial. Nosotros, al menos en nuestros municipios, en nuestros pueblos de México y en pueblos de muchas partes del orbe, sobre todo ahora que va a caer en domingo la misa el 2 de noviembre, vamos a celebrar en las afueras de los cementerios, en los descansos, a estar pidiendo por nuestros fieles difuntos. Pero no estamos haciendo una jugarreta o un recuerdo de los fieles difuntos. No es recordarlos. Estamos pidiendo a Dios perdón por los pecados que ellos cometieron queriendo y sin querer y que pronto puedan acercarse al cielo. Si quieres los puedes recordar el día 3 de noviembre, pero estamos pidiendo por ellos. ¿Por qué? Porque se están presentando el del juicio terrible de Dios.
En latín había un canto que se llamaba Dies Irae, por el día de la ira de Dios, por todo lo que Dios te tiene que reclamar. Entonces, por eso estamos pidiendo por ti. Porque aquellos melosos que piensan que en el momento que mueres te abraza a Dios y te dice, chucutún, no es así. Llegas llegas ante Dios y Él te demuestra por qué justamente Él que te vio y que sabe todo lo que eres y las consecuencias de lo que hiciste. Por eso nosotros oramos por nuestros fieles difuntos, cuanto más para que pronto salgan del purgatorio. Saliendo del purgatorio, muerte, juicio, infierno y gloria ten cristiano en tu memoria, porque el destino de los difuntos son dos cosas, o la condenación eterna, de la cual ya no hay solución, de la cual ya no hay... Después del juicio va directo, sí. Después del juicio, o infierno o gloria. Ok. No hay Entonces de sí hay medias gloria, tintas. purgatorio y ya después gloria. Sí, o sea, el purgatorio ya es la gloria, como decíamos ahorita, pero es como el lobby, ¿no? Entonces, si te mandan al purgatorio, por lo menos sabes que vas a ir al cielo. Bien tatemado, pero vas a ir al cielo. Te puedes tardar años, pero vas a ir al cielo. ¿Va? Porque estás penando tus faltas. Pero de la condenación eterna no hay un preinfierno, un infiernito chiquito o la posibilidad de salvarte. No, el que se condena, se condena. Pongo el ejemplo. Cuando alguien se muere, solemos decir, se murió un angelito. Dios se llevó a su mejor guerrero. Dios le dio alas. Dios te tenga en el cielo. No, bueno, sí que te tenga. Bueno, sí que te tenga, pero Dios ya lo tiene en el cielo. Pues no sé. Mira, Santa Mónica se murió. Santa Mónica, mamá de San Agustín. Y estuvo en el purgatorio. Cuando la Virgen de Fátima se apareció, los niños le preguntaron, empezaron a preguntar por sus amiguitos, ¿no? Y cuando le preguntan por una niña de finales del siglo XIX, en un pueblito alejado del bullicio de la falsa sociedad, la Virgen María agacha la mirada triste y le preguntan ¿por qué? ¿Ella no está en el cielo? O sea, una niña de menos de 10 años, finales del siglo XIX, y la Virgen María dice, pecó tanto que estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Ahora nosotros que vivimos en el 2025 y no sé cuánto tiempo vayamos a estar en el purgatorio. Carambas. porque luego todos creemos que vamos a ser salvos. Inmediatamente. No, yo creo que, bueno, pero eso ya es una particularidad, no estoy diciendo la iglesia cree, particularmente yo creo que los mártires, los santos, Padre Pío, Santa Teresita del Niño Jesús, los grandes santos, ¿no? Estos grandes santos que van dando este proceso, ¿va? Y esto es interesante, ¿no? Porque la iglesia declara santos a sus hijos que tienen la certeza de que ya están en el cielo por su modo de ser y de vivir. La iglesia no declara condenados porque pues no lo sabe, eso depende del juicio de Dios. Hay tantas personas que preguntan, ¿Judas está en el infierno? Dios es justo y misericordioso, pero Dios es justo. Lo que sé que San Pedro sí está, eso sí te lo aseguro. Y también San Pablo, pero no sé, Dios juzgará sus obras. El único pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo, dudar del poder de Dios. Y Judas dudó del poder de Dios y del poder de Dios. ¿Qué diferencia a Pedro de Judas? Que Pedro supo pedir perdón y Judas se suicidó. Sí. Y retomando este tema, ¿no? Uno se va al purgatorio, a la condenación, y hay personas que se condenan, que están condenadas. Y uno quisiera que sus familiares todos se fueran al cielo y está bien, y vamos a pedirle perdón a Dios por los pecados que cometieron esas personas queriendo y sin querer. Pero si Dios ha decidido condenarlas, pues podemos tener personas condenadas, familiares míos condenados.
Y yo ya no puedo hacer nada por ellos. Porque en la condenación eterna mis oraciones, pues no es que sean en vano. Dios las asume para algún ánimo de purgatorio o en provecho mío de que estoy tratando de hacer el bien. Pero al condenado ya no le sirven. El condenado, condenado está. El que esté en el purgatorio le sirven porque está en un proceso de santificación hacia la vida eterna. Y al salvado, vamos a suponer que mi tía Petra ya se salvó y está en el cielo. Entonces mis oraciones también están en vano. No, Dios en su infinita misericordia las toma por el beneficio de las almas del purgatorio, ¿no? Y en beneficio mío que con devoción estoy pidiendo por mi tía Petra. Eso es lo que hacemos. Y sobre esto mismo, ¿no? Hay personas que toda la vida viven lejos de Dios y que en el momento a lo mejor de la agonía solicitan la confesión. Es muy conocido el caso de algunos que han iniciado sectas y que en el momento que sienten que ya se van a morir piden el auxilio de un sacerdote y se les confiesa y se les auxilia. Bueno, están verdaderamente arrepentidos y Dios es misericordioso, ¿no? Adelante. Pero hay personas que nunca se acercaron, ¿no? O incluso protestantes. Padres, que por favor dígale la misa. Pero pues nunca le interesó Dios. Se le hace la misa en petición de las personas, en auxilio pastoral de los familiares, porque les puede ayudar, pero pues son personas que siempre estuvieron viviendo lejos, ¿no? Y a lo mejor yo me estoy yendo por personas que no vienen, pero pienso, no sé, en algún satanista. Y el día que se murió, su familia dice, ¿le podemos hacer misa de cuerpo presente? Pues sí. Sí, o sea, el juicio de Dios, a Dios le corresponderá. ¿Han leído ustedes las crónicas de Narnia? ¿O han visto las películas? Sí. En las crónicas de Narnia, en el libro, el león, bueno, es Jesús, el león es Jesús. Y hay un momento que hay un hombre que sirve mucho a la bruja, que es sirviente del mal. Y en el momento del juicio, porque también las crónicas de Narnia, alrededor de los libros, hablan de un juicio final, ¿no? Cuando ya triunfa totalmente el león, Jesús. Y en el momento del juicio, el león perdona a ese sirviente que sirvió a la bruja y todos se quedan, ¿pero por qué? ¿Por qué lo perdonaste si era un hijo de la tiznada? Y dijo, él nunca conoció más que el mal. Bueno, en el cuento lo ponen así. Esta persona nunca conoció más que el mal. Si hubiera conocido el bien, hubiera elegido el bien, pero solamente conoció el mal. Y sirvió también al mal que por su buen servicio le otorgó la salvación. En un proceso de purificación, ¿no? De purgatorio. Pues algo así es el juicio de Dios. Terrible y sumamente misericordioso. Entonces estas personas pues se les auxilia en el modo que se puede y les ponemos en las manos de Dios. Porque al que le toca juzgar es a Dios, no a mí. O sea, yo con lo limitado que soy, se muere alguien y digo, no, yo vieja chismosa, no. Pero Dios vio todo el bien que hizo. O yo puedo tener a alguien muy bueno, se murió el padre. No, el padre, tantos templos que hizo, tantas veces que me bendijo, se va directito al cielo. Y no, ¿ustedes conocen la devoción del ánima sola? No. ¿No? Ahí, a ver si la ponemos en los comentarios la imagen, ¿no? El ánima sola es el ánima por la que nadie reza. O sea... Se olvidaron de ella. Sí, se olvidaron de ella. O todo el mundo pensó que ella se había salvado. Y curiosamente el ánima sola es un sacerdote. Porque como todo el mundo dice, no, ya se fue al cielo, Dios que me lo bendiga. Igual y no. Hay que pedir por el ánima sola. Porque dicen que al que mucho se le da, mucho se le pide. Exactamente, más se le va a pedir. Entonces hay que estar rogando pues por esta persona, ¿no? O por el ánima sola, por los que ya nadie roga. Incluso este Día de los Fieles Difuntos es por los difuntos que ya nadie pide. Porque uno se acuerda no sé, Alejandra, ¿tú te acuerdas de cómo se llamaban si ya murieron tus tatarabuelos?
No, o sea, ya nadie de la familia se acuerda de ellos. Y puede ser que todavía estén en el purgatorio suplicando ayuda. Y su tataranieta, pues aquí en el podcast, bien gracias, no te creas, pero precisamente de los fieles difuntos pedimos por ellos, incluso por los que ya olvidamos su nombre. Pedimos y suplicamos a Dios que les alcance la patria celestial. Y las almas que alcanzan la gloria, pues están delante de Dios. ¿Qué están esperando las ánimas del purgatorio? Perdón, ¿qué están esperando las ánimas de los condenados o las almas de los justos? La resurrección de la carne. En el momento que Dios nos va a llamar a todos a la vida, vamos a volver a tomar nuestra carne resucitada y entonces entraremos al juicio general, que ya lo dije, es solamente la declaración solemne de Dios a lo que ya está. O sea, los que ya están condenados en el juicio final no va a decir, bueno, los perdono a los que compraron pase VIP. No. Y alguien que está ya salvado, y ¿sabes qué? San Expedito, no, una vez le sacaste la lengua a Santa Teresa, te jodes. No. Es la declaración solemne de lo que ya Dios dijo particularmente en el juicio. Ese es el juicio final. La declaración solemne de parte de Dios a lo que ya se determinó en el juicio particular. De eso se trata el juicio general. Entonces están esperando estas almas y la creación entera, diría San Pablo, la creación entera está expectante, aguardando el juicio de Dios. Cada átomo de esta creación lo espera con ansiedad. Por eso la palabra de Dios dice, Maranatá, ven Señor Jesús. Lo que nos urge es que ya vengas. Lo decimos nosotros los cristianos en cada misa, ¿no? Y eso está escrito en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, Maranatá, ven Señor Jesús. Y en cada misa lo decimos. Después de la consagración, decimos, este es el sacramento de nuestra fe. Y luego repartimos como borregos sin darnos cuenta. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. En cada misa los cristianos le decimos a Dios, ven, ya. Entonces, si alguna vez te han dicho, ay, me deseaste la muerte. Sí, ven Señor Jesús. Ya ven a juzgar, ¿no? Ya ven a este mundo, te necesitamos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Nos urge que vengas. De eso se tratan pues estas postrimerías y este programa especial acerca de los fieles difuntos. Conclusión, orar por ellos. Orar por ellos, ofrecer nuestros comunión, nuestra confesión por ellos, que están muy necesitados. Es lo que más requieren nuestros difuntos hoy. Y como dice aquel dicho cristiano, ¿no? El que por otro pide, por sí aboga. Ya otros rezarán por nosotros. Hace poco me dijo un anciano de aquí, de misa de 8 de la mañana, me dijo, gracias por rezar por las ánimas, gracias por rezar las ánimas, yo soy carmelita, me dijo el viejillo. Yo soy carmelita y siempre rezo por las ánimas. Yo tengo la devoción en todas las misas, pido por las ánimas del purgatorio. Y me dice el viejito, porque ya nos tocará. Así es, don viejito. Para allá vamos. Alguien que rece por nosotros. Sí. Pues no sé, Alejandra, algún comentario acerca de esto. No, pues ya voy aquí bien animosa. Bien decidida. A rezar por las ánimas. A vivir con fe. Este día tan especial del 2 de noviembre. Sí. Pues acérquense a sus parroquias este domingo a pedir por las ánimas. Vean lo de las intenciones de misa. Ya que en los mismos comentarios, si ustedes no se pueden acercar a su parroquia, si por algo no pueden salir, aquí en los mismos comentarios pongan los nombres de sus fieles difuntos, pues para pedir por ellos. Gracias a todas las personas que nos comparten este Supermás, nos sigue ayudando para las obras materiales de la parroquia y para seguir adelante con el podcast. Y de veras, acérquense a su comunidad, particularmente aquí en nuestra iglesia, tenemos 2 cementerios y entonces vamos a celebrar la misa en los cementerios este domingo. Pues muchas gracias, Padre, por llenarnos de conocimiento en la fe. Sí, y un conocimiento en la fe que también se tiene que vivir. Sí. A buscar la unción de enfermos y recuerden, muerte, juicio, infierno y gloria, ten Cristiano en tu memoria. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre.
Amén. Hasta pronto. Gracias. Cada testimonio es una semilla y tú puedes ayudar a que florezca en alguien más. Dios puede hablarle a alguien a través de tu compartir